Validar. Gracias, Mauricio. Ya te iba a pedir el favor de iniciar la grabación. Bueno, esta es la sesión sincrónica número 3, la número 2 con sesión de experto, pero ya del diplomado como tal estaríamos en la tercera sesión. A continuación les voy a presentar la tabla de contenido para el día de hoy. Vamos a hacer un repaso rápido de las actividades y recursos pasados de lo que llevamos hasta el momento. Y vamos a conocer un poco sobre el microciclo número 3 que fue abierto el día de ayer y estará abierto hasta el día 17 de octubre. Luego vamos a ver unas recomendaciones de participación en los foros de discusión y después tendremos como tal la sesión correspondiente al día de hoy que se titula Ambientes de aprendizaje en las profesiones de la salud. Recuerden que si hay preguntas o comentarios, pues este es el espacio para resolverlas y también existen los canales que ya conocen todos, correo electrónico o a través de la plataforma o de los diferentes canales de comunicación que ustedes hayan establecido con sus tutores como WhatsApp, grupos en WhatsApp o también a través de la plataforma. Entonces llevamos ya la tercera semana, cuarta semana de inicio del diplomado. Esa primera semana fue una semana de familiarización con la plataforma, donde ustedes pudieron identificar los avisos de coordinación. Recuerden que allí siempre se recuerda las instrucciones de cada uno de los microciclos y además se encuentra en la grabación de las sesiones sincrónicas. También pues conocieron quiénes son sus compañeros de los diferentes grupos y su tutor. Luego pasamos al microciclo número 1, donde pues los invitábamos a que ustedes revisaran los recursos disponibles para este microciclo y como actividad calificable que algunos de ustedes me han preguntado, para este microciclo solamente está la rutina de pensamiento número 1. Recuerden que en la apertura de cada uno de los microciclos también van a encontrar un foro de inquietudes y que pues los invitamos a que si existe alguna duda en particular o comentarios, este es el espacio pues para escribirlos. Algunos de ustedes han recibido respuesta en estos foros de inquietudes y en otros los hemos leído y hemos motivado a que digamos que las discusiones se generen al interior de los foros de discusión porque son preguntas académicas. En el microciclo número 2, que terminó el día lunes, también los invitábamos a que hicieran la revisión de los recursos, encontraban también un foro de inquietudes y como actividad calificable allí estaba la rutina de pensamiento 2. En este microciclo también se dio apertura al foro de discusión con unas preguntas orientadoras. Los foros han estado muy enriquecidos. Hoy vamos a ver en la sesión más adelante algunos de sus comentarios. Y continúa abierto hasta el próximo microciclo. Entonces, aquellas personas que no han participado, pues esta es una invitación para que lo hagan. Se están generando discusiones muy importantes entre ustedes mismos y la invitación es no solamente a que ustedes pues contesten las preguntas, sino que revisen los comentarios de sus otros compañeros y puedan hacer aportes o preguntas o algún otro comentario a eso que ellos están escribiendo. Con la apertura del microciclo 3, el cual se llama Ambientes de aprendizaje en profesionales de la salud, esto es lo que ustedes encuentran al entrar como tal al microciclo, la guía que como la ruta de navegación que es constante en todos los microciclos y van a encontrar el itinerario de aprendizaje, el cual se divide en dos. El primero aborda un poco las generalidades de los ambientes de aprendizaje y un segundo recurso que hace énfasis en la evaluación de estos ambientes de aprendizaje. Aquí también entonces en los recursos, pues como ya lo mencioné, se dividen en dos. Ese recurso digital de aprendizaje número 1 está relacionado con las generalidades y el recurso de aprendizaje 2 les presenta algunas herramientas de evaluación y hace énfasis como tal en la evaluación de los ambientes de aprendizaje. También van a encontrar la guía de aprendizaje, esa ruta de navegación que siempre los invitamos a que ustedes la revisen y si hay alguna duda, pues con el mayor de los gustos la resolvemos.
van a encontrar una rutina de pensamiento también para este microciclo que consta de 3 preguntas y van a encontrar las preguntas orientadoras para realizar un mapa mental. El mapa mental se realiza al finalizar el próximo microciclo. Sin embargo, ya tienen ustedes algunos elementos y algunas herramientas para ir probablemente adelantando, contestando algunas de las preguntas que allí se plantean, pero no van a encontrar el espacio para subir la actividad. Recuerden que por cada ciclo grande va a haber una actividad integradora. Este primer ciclo comprende 4 microciclos y esa actividad integradora es el mapa mental. Entonces no se preocupen, todavía no está abierto el espacio para que ustedes suban como tal la actividad, simplemente adelantamos esas preguntas orientadoras para aquellas personas que pues las quieran ir como tal ya adelantando. Y el foro de inquietudes que es constante en todos los microciclos. Nos encontramos entonces aquí donde está el recuadro azul, color rosado, y para este microciclo, nuevamente, rutina de pensamiento 3, continuar con el foro de discusión, que estará abierto también hasta el próximo microciclo, y la planificación de su mapa mental. Pasemos ahora a las recomendaciones del foro de discusión. Creo que lo hemos venido haciendo muy bien. No hemos abierto nuevos temas de debate, excepto en algunos grupos. Leí algunas de las preguntas que ustedes se están dejando en esos espacios de nuevos temas. Yo los invitaría a que no lo realicen porque se queda perdido como tal ese espacio de discusión para algunos, no, para algunos de esos temas críticos que ustedes pusieron, como por ejemplo certificación y recertificación, que me parece un tema muy interesante y que yo invito al doctor que postuló el tema publicarlo dentro de su foro de discusión como una parte, no respondiendo a estas preguntas, sino invitando a los compañeros a la discusión. Pues no tengo como tal las respuestas, pero en mi opinión personal creo que la vamos a ir viendo a lo largo de todo el diplomado y en mi opinión personal, pues yo creo que sí deberíamos estar eh, considerando estos procesos de recertificación. También vi preguntas interesantes acerca de motivación intrínseca, de cómo mantener a los estudiantes motivados para que el conocimiento sea profundo y no superficial. Entonces yo invitaría a esas personas a que esas preguntas y estos comentarios los pongan en esos foros de discusión para que no se queden solamente con mi opinión, sino que puedan contemplar los comentarios de otros compañeros. Entonces, cuando ustedes ingresan al foro de discusión, van a encontrar este título, Foro de Discusión 1, y lo van a encontrar dependiendo pues del grupo al que ustedes hayan sido asignados. No se preocupen. ¿Cuál es la invitación? Que ustedes den clic ahí donde está esa flechita y lo que van a encontrar después es esta imagen que va a estar constante en los foros de discusión, como para recordarles a qué hace referencia la imagen, y unas preguntas orientadoras. ¿Cómo puedo contestar si es la primera vez que yo voy a participar? Dan clic aquí donde está la flechita en responder y lo que les va a aparecer es esta primera imagen con un recuadro azul, donde tienen dos posibilidades. Ustedes pueden escribir su respuesta en ese recuadro azul y luego dar clic a enviar al foro. Quería contarles, porque no sé si todos conozcan, que la plataforma tiene otras funciones que les permiten, digamos que en este espacio de discusión, subir archivos, tal vez compartir un artículo, compartir alguna imagen que les haya parecido interesante, y para eso ustedes deben dar clic aquí en donde está la flecha en la primera imagen, en la función avanzada. ¿Qué van a encontrar allí cuando den clic? Les va a aparecer la imagen siguiente, la que ven justo al lado, y si ustedes dan clic en esa flechita arriba que está señalada por la flecha azul, les va a abrir la posibilidad de que utilicen otros colores, tal vez cambien el tamaño de la letra, utilicen negrilla, y al mismo tiempo les da la posibilidad de subir archivos.
El objetivo no es que ustedes suban archivos o, por ejemplo, que escriban las respuestas en un Word y las suban, porque la experiencia demuestra que no todos revisamos esos archivos. ¿Para qué puedo utilizar esto? Para un extra, un comentario extra. Hay algunos de ustedes que han hecho comentarios, por ejemplo, y han compartido artículos sobre la salud mental de los estudiantes de medicina, profesionales de la salud, que sería interesante si tienen el artículo poderlo subir, pero no así las respuestas del foro. Quería contarles. Nancy Liliana Junca, consultorio 126. Hay un Nancy micrófono Junca, abierto. consultorio Les 126. pido el favor, porque no puedo mirar quién lo tiene abierto. Gracias. Si yo quiero responder, yo ya respondí mis preguntas y quiero comentar la participación de algún compañero. Voy a ese comentario que mi compañero hizo y le doy en responder al comentario específico de mi compañero. Buenas tardes. Yo reviso si puedo mirar quién tiene el micrófono abierto. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, 38 años. No veo. Cuéntame por qué te mandan por aquí. Bueno, pero lo que pasa es que yo hace ya unos 2 meses entonces pensaba Gracias, déjenme yo miro. Es aquí en todo esto. Ok, como Pero en llegué Me a... parece el micrófono cerrado. Mauricio, ¿tú me puedes ayudar? Regina Valderrama. La sensación de lo que lleva ahí encima y como todo el tiempo está dormido. Entonces la doctora me envió estos exámenes. Ay, perdón. Dame un segundo. Gracias, porque no pude hacerlo. Gracias a todos los que estaban atentos. Bueno, muchas gracias. Y yo entonces, si quiero comentar la participación de mi compañero, le doy clic aquí en responder y me van a aparecer las mismas opciones. Yo puedo comentarle a mi compañera, a mi compañero en este recuadro azul, o si quiero tener más funciones porque quiero invitarlo a que lea un artículo y quiero subirle el artículo, pues puedo dar en esta opción de avanzados y pues seguir con la imagen justo al lado que me da las diferentes posibilidades. No sé si hasta ahora haya alguna pregunta o comentario acerca de lo que llevamos como tal del diplomado. Algunos de ustedes me han preguntado acerca de las calificaciones. Ya los tutores, digamos que están leyendo sus rutinas de pensamiento. Hay algunos que ya iniciaron esa discusión con ustedes en los foros de discusión, a motivarlos, a leer sus comentarios, a dinamizar como tal los grupos. Y para los participantes, para que estén tranquilos en el momento en el que ustedes son calificados, cada una de las rutinas reciben una notificación. Si no la han recibido, pues probablemente el tutor está esperando en estos momentos a que su grupo de participantes esté al día, porque hay algunos que iniciaron tarde, hay algunos que por diferentes situaciones no han podido cumplir con todas las entregas. Entonces lo que se hace es darle espera al grupo como tal antes de iniciar la calificación. Reciben como tal una notificación, pero si quieren corroborar, pues es entrar nuevamente a la rutina y verificar si hay algún comentario o alguna nota. Ya incluso hay algunos tutores que han iniciado como los comentarios y la calificación en los grupos de discusión. Entonces mi invitación es a que no se angustien, pueden ponerse al día. Recuerden que va a estar abierto hasta el próximo microciclo y el objetivo es no esperar el último día porque no voy a poder leer todos los comentarios que los compañeros han hecho, o lo que yo comente se queda sin ese ejercicio de compartir, porque ya mis compañeros todos lo hicieron durante el transcurso de las 3 semanas previas. Siempre les voy a estar compartiendo a través de avisos de coordinación las fechas cuando se abre el microciclo, y muchas gracias a todos los que me informaron las dificultades para el ingreso del segundo microciclo. Creo que finalmente se pudieron resolver y fue gracias a ustedes pues que nos dimos cuenta que había dificultades. Entonces este ejercicio de comunicación pues es muy importante. No sé si hay alguna pregunta antes de arrancar con la sesión, pues con el mayor de los gustos puede ser por el chat
o abriendo micrófonos. No, por ahora no. No hay preguntas. Muchas gracias. Bueno, entonces voy a compartir. Déjenme, yo miro. La presentación del día de hoy. ¿Me confirman, por favor, si la están viendo ya? Sí se ve. Sí se ve, muchas gracias. Bueno, en la noche de hoy, tarde-noche de hoy, nos corresponde o hemos decidido hacer esta sesión de ambientes de aprendizaje en profesionales de la salud o en profesiones de la salud y cómo ustedes pueden optimizarlos, como yo, desde mi práctica profesional docente, puedo optimizar esos ambientes de aprendizaje. Para comenzar, pues me gustaría generar como un espacio de reflexión. Bienvenidos todos los comentarios, si quieren abrir micrófonos o si quieren comentar en el chat. ¿Qué piensan ustedes cuando escuchan el término ambientes de aprendizaje? Adelante, Marcela, que veo que levantaste la mano. Sí, bueno, pues cuando me dicen ambientes de aprendizaje, yo pienso, por ejemplo, en que tengamos todos los recursos disponibles. Por ejemplo, si estamos dando docencia en una universidad o si en este caso soy la alumna en la universidad, que tenga los recursos, la plataforma, el profesorado, el tutor metodológico, que tenga el tiempo, es otra cosa muy importante. Entonces nosotros que somos, bueno, yo soy médica ginecobstetra, que somos docentes clínicos, que tengamos el tiempo y la disponibilidad y el espacio para brindar la docencia, no solamente en un aula, en una zona de enseñanza como tal, sino también cuando estamos al lado del paciente, que exista esa comodidad, esa confianza y ese espacio para que podamos impartir la docencia de una forma adecuada con nuestros estudiantes. Y pues por supuesto que tengamos los recursos electrónicos, la biblioteca, la bibliografía que le podemos proporcionar o que nos va a proporcionar a nosotros, en este caso el docente, para poder estar al tanto de cómo aprovechar mejor ese momento de impartir o de recibir la enseñanza. Muchas gracias, Marcela. Bueno, nos mencionabas como para resumir, y ya ahorita les doy la participación a las demás personas que levantaron la mano. Tiempos, espacios, profesores, tutores, ¿sí? Los escenarios como tal. Muy bien, Marcela. Vamos entonces a escuchar a Andrés y ahorita leemos los comentarios en el chat y muchas gracias a todos por su participación. Adelante, Andrés. Iba a decir muy parecido a lo que dijo Marcela, que es como todos esos espacios, infraestructura que permiten proporcionar como una enseñanza adecuada o sí, ese espacio para el aprender y que indirectamente o directamente estarán relacionados con esos climas de aprendizaje que implican otras cosas, ¿no? Pero pues para mí el ambiente es como lo físico, lo que yo puedo ver, sentir, palpar. Para mí es eso, ese ambiente. Muchas gracias, Andrés. Vamos a escuchar a Jenny, que levantó la mano. Buenas noches, Liliana. Buenas noches a todos. Uniéndome al comentario de Marcela, considero que es como el conjunto de todas esas situaciones que me permiten el espacio de aprendizaje, el espacio físico, la oportunidad, la posibilidad y que generan el ambiente para el aprendizaje. Muchas gracias, Jenny. Miren cómo aquí en los diferentes comentarios empiezan a salir otros conceptos, otros términos que más adelante vamos a mirar, como por ejemplo clima de aprendizaje, como ya ustedes empiezan a delimitar, ok, son los espacios físicos, la infraestructura, para algunos contempla solamente eso, mientras que para otros contempla
otros elementos que ya vamos a ver más adelante si están o no están incluidos en estos ambientes de aprendizaje o que nos proponen incluir dentro de un ambiente de aprendizaje. Voy a leer los comentarios del chat rápidamente. De Julie, son esos escenarios donde se puede transferir conocimiento, ya sea virtual o presencial. Muy bien, Jenny, y miren que nuevamente nos quedamos en los espacios como tal de infraestructura físicos, virtuales o presenciales. El sitio donde debería ocurrir. Muchas gracias, Juliana. Ángela nos dice que piensa en diferentes métodos de aprendizaje. Natalia menciona que es el entorno que rodea al estudiante, las herramientas, la actitud del profesor y los compañeros. Y vean cómo aquí viene un elemento nuevo que no había sido mencionado y es la actitud. Ya vamos a ver si se incluye o no se incluye dentro de estos elementos clave o componentes de un ambiente de aprendizaje. Son los espacios propicios con las herramientas adecuadas para generar y compartir el conocimiento de Carlos Humberto. De Carol, ambientes sanos para los estudiantes y los docentes donde todos podamos aprender y compartir experiencias. Y aquí ella ya le da ¿cómo se diría esto? Se me olvidó gramáticamente. ¿Un adjetivo? Si no estoy mal, a un ambiente de aprendizaje que sea sano, que sea saludable, que sea positivo, que sea óptimo. Son palabras que hoy en día han tomado fuerza cuando hablamos de ambientes de aprendizaje en profesiones de la salud. Diferentes momentos en los que uno puede enseñar, la consulta, la revista, las revisiones de tema. Es la infraestructura y todas las cosas físicas que hacen posibles los escenarios de aprendizaje, el entorno donde se desarrolla, es todo lo que rodea donde se está dando el aprendizaje. Bueno, y aquí hay muchos otros comentarios que yo los invito. Muchas gracias a Alejandro, a Alexandra, a Jorge Enrique, a María Angélica, por los comentarios. Vamos a avanzar para cumplir también con los tiempos. Y era precisamente, el objetivo de esta diapositiva era precisamente invitarlos a que todos hablamos de ambientes de aprendizaje, pero cuando nosotros tenemos que definirlo, pues no todos lo tenemos tan claro. ¿Qué es entonces un ambiente de aprendizaje? O la propuesta por este grupo de profesionales que hoy les voy a presentar. Los ambientes de aprendizaje se crean cuando las personas se reúnen para compartir conocimientos, habilidades e información con el objetivo de mejorar el desempeño de todos los involucrados. Los ambientes entonces de aprendizaje, como algunos de ustedes mencionaron, pueden ser formales o informales y en profesiones de la salud contemplan aulas físicas, virtuales, laboratorios, centros de simulación, un entorno clínico, un entorno quirúrgico, la comunidad como tal o cualquier otro espacio donde precisamente se dé esos procesos de enseñanza-aprendizaje, como ustedes lo mencionaron. Pero va mucho más allá que solamente el espacio físico. Entonces, los objetivos que me he planteado para el día de hoy son tres principales. El primero es que juntos identifiquemos esos elementos clave de los ambientes de aprendizaje en profesiones de la salud. 2, presentarles la articulación de una visión para un ambiente de aprendizaje óptimo. Y 3, que ustedes puedan adquirir algunas herramientas para diseñar una estrategia que les permita mejorar el ambiente de aprendizaje en sus entornos de trabajo. Esta es como la agenda de la sesión del día de hoy. Primero vamos a hablar o a conocer el por qué estamos hablando de ambientes de aprendizaje. Luego les voy a presentar el resumen de una conferencia que se llevó a cabo en el año 2018 y que llevaba por nombre Improving Environments for Learning in Health Professions, cómo mejorar los ambientes de aprendizaje en las profesiones de la salud. En esta conferencia se
revisaron o bueno, se diseñaron dos documentos de esta conferencia, se crearon dos documentos que los vamos a revisar rápidamente el día de hoy. El primero con el marco referencial de ambientes de aprendizaje y el segundo que ya nos muestra una visión de cómo llevar esa visión de ambientes de aprendizaje óptimos a acciones. Luego pasaremos a unas recomendaciones finales y unos mensajes para llevar a casa. Entonces, ya para iniciar, durante los últimos años y más durante la última década, se han logrado avances significativos para reformar y alinear la educación de las profesiones de la salud con el sistema de prestación de atención de servicios sanitarios, con el fin último de mejorar la salud de la población, ¿sí? No puedo decir que por primera vez, sino desde hace, yo creo que ya unos 10 o 15 años que instituciones educativas y organizaciones prestadoras de estos servicios de salud se sientan en la mesa con el objetivo de cada uno con unos intereses particulares, pero con un interés común, que es mejorar la salud pues, de la población. Sin embargo, durante el mismo periodo de tiempo, los desafíos a los que nos enfrentamos se han pasado por alto. Entre muchos otros, estos son 4 de los desafíos que más mencionan y que digamos que hoy cobran fuerza por las necesidades actuales de nuestra sociedad y también por las necesidades no solamente en salud, sino pues todo lo que estamos viviendo como sociedad a nivel político, económico, social, de seguridad, etc. ¿Cuáles son entonces estos desafíos que nos menciona la literatura? Cambios en la industria del cuidado de la salud, aumento en las exigencias de productividad clínica, seguridad del paciente y calidad de la atención de la prestación de los servicios de salud, sistemas de inequidad, exclusión y disparidades en salud, en educación también, y finalmente esto aquí ha llevado a que las cifras de agotamiento profesional, trastornos de la salud mental entre los profesionales de la salud, burnout, etcétera, pues se incrementa exponencialmente, sumado a experiencias de enseñanza y aprendizaje negativas. Y aquí traje como ejemplo algunas de las cosas que ustedes han comentado en los foros de discusión, para que nosotros no veamos esto que dice la literatura como algo lejano. Tomo lo que ustedes están escribiendo y lo que ustedes están viviendo. En cuanto a los cambios en la industria del cuidado de la salud, voy a leer, esto lo dijo Botón Torres. En la actualidad estamos enfrentados a un mundo laboral mucho más competitivo que antes, a condiciones de salud nuevas o el resurgimiento, aquí yo meto la cucharada, de perfiles epidemiológicos que ya estaban subsanados y que resurgen, a condiciones de salud nuevas que requieren preparación de manera óptima para enfrentarlas de la mejor manera. Cito también a Garzón Olarte: no podemos seguir formando profesionales que solo deseen quedarse en las grandes ciudades. ¿Cuál es la realidad de nuestro país? ¿Cuáles son las necesidades? ¿Cuáles son las garantías de esos médicos que deciden no quedarse en la ciudad? ¿Estamos respondiendo a las necesidades de salud de nuestra sociedad? Tal vez no, pero como profesionales de la salud, ¿qué garantías se nos brindan si nosotros decidimos salirnos de la zona urbana como tal? Quedarse en las grandes ciudades y para quienes su gran objetivo sea ser los superespecialistas para abrir su consultorio y crecer económicamente. Y donde también entonces queda nuestra responsabilidad como acompañantes de ese proceso de formación de los estudiantes, si desde el primer día que ingresan a pregrado ya les estamos diciendo, ¿y a ustedes qué les gusta? ¿En qué se van a especializar? Como médico general, no se vayan a quedar. Son comentarios que todos o hemos escuchado o hemos hecho en algún momento de ese acompañamiento a otros. Aumento de la productividad clínica, seguridad del paciente y calidad de la atención. Entonces aquí cito a Botón Torres nuevamente,
Si bien contamos con especialistas, no todos contamos con las certificaciones en educación. Muchas veces enseñamos de manera empírica. Y a Rojas Castellanos, que creo que lo vi conectado, con menos frecuencia los estudiantes pueden interactuar de forma inmersiva en el manejo de los pacientes con la posterior disminución en materia de experiencias que son imprescindibles al momento de adquirir conocimientos, principalmente en el área clínica. Y sí, mucho de lo que nosotros hacemos como profesionales de la salud y de lo que aprendemos, lo debemos hacer y lo debemos aprender a la cabecera del paciente. Para aquellos que les interese el tema, mi invitación es unirse a la próxima sesión sincrónica que estará a cargo del doctor Jorge Restrepo y donde hablaremos de la enseñanza clínica, que es muy particular, o la enseñanza pues, en las instituciones como tal de salud, porque además de aprender, nosotros debemos trabajar, es decir, aprendemos trabajando. Y tiene unas consideraciones especiales y específicas pues, para los profesionales de la salud. Entonces, mi invitación es a que se unan a la próxima sesión. Sistemas de inequidad, exclusión y disparidades en salud. Y aquí cito a Galvis Castro. Las limitaciones en países como el nuestro podrían iniciar con la poca inversión en educación. Creo que todos lo hemos sentido. Y luego cito a Aaron Puerta que confirma esto que decía Galvis. La educación médica continuada se convierte en un vehículo para la perpetuación de privilegios por parte de una élite ya acomodada dentro de la profesión. Si bien ya somos privilegiados por acceder a esa educación universitaria, ¿quién tiene la posibilidad de acceder a un posgrado y a educación continua hoy en día? Agotamiento y trastornos de la salud mental, experiencias de enseñanza y aprendizaje negativas. Aquí voy a citar nuevamente a Rojas Castellanos, quien comentaba, hemos tenido que reenfocar la medicina a una forma más defensiva frente al usuario y las posibles acciones legales que puede tomar frente al actuar de los profesionales de la salud. Siempre estamos haciendo hincapié a los estudiantes, hay que aprender a hacer una historia clínica, escriba bien, utilice signos de puntuación, ortografía, es su única forma de defensa. No lo hacemos como con el objetivo pues de que deberíamos hacerlo porque son las normas, porque se ve mejor, porque evitan confusiones, sino es lo único que usted tiene como documento legal para protegerse. Se ha investigado y se ha escrito mucho sobre el efecto del estrés en la salud mental y el bienestar de los estudiantes. Los estudiantes de salud presentan mayores niveles de depresión e ideación suicida que otras poblaciones de estudiantes y que la población en general. Castellanos Castañeda. Y creo que es muy cierto, es una realidad que nos está tocando a todos, ya sea como familiares de pacientes con trastornos de la salud mental, como profesores de estudiantes con trastornos de la salud mental, como personas con trastornos de la salud mental y más aún como profesionales de la salud, ¿sí? Que estamos en constante relacionamiento con este tipo de trastornos de la salud mental. Entonces vean cómo los desafíos, si bien estamos hablando de ellos desde hace una década, 15 años, más o menos, hoy siguen estando vigentes porque ustedes los mencionaron. Entonces hemos llegado a un momento crítico donde ahora nos enfrentamos a una necesidad urgente de mejorar drásticamente estos ambientes en los que los profesionales de la salud actuales y futuros aprenden y trabajan y más allá de eso, desde donde todos en algún punto de nuestras vidas recibiremos atención médica, ¿sí? O atención por algún servicio de las profesiones de la salud, ya sea como pacientes o como familiares. Fue así entonces como en el 2018, en abril, se reunieron en Atlanta 44 líderes en educación de profesionales de la salud. También habían personas involucradas en la prestación de asistencia sanitaria, involucraron estudiantes de diferentes niveles de formación, pregrado y posgrado,
pacientes y acreditadores educativos. Allí se generaron estos dos documentos que vamos a revisar más adelante y se trabajaron sobre 3 casos ejemplo a lo largo de 3 días de deliberación para que finalmente ellos postularan unas recomendaciones finales de cómo optimizar esos ambientes de aprendizaje. Este producto final fue aprobado y fue revisado y aprobado por todos los miembros que asistieron a esta conferencia en el 2018. El primer documento que abordaremos fue llamado Intervenciones para mejorar los ambientes de aprendizaje, una revisión sistemática. Allí se identificaron o se incluyeron en esta revisión sistemática 68 estudios sobre los ambientes de aprendizaje en profesiones de la salud. Y en términos generales, los autores encontraron desacuerdos en la forma como los estudios definieron los ambientes de aprendizaje. También encontraron desacuerdos en qué constituía un diseño de estudio válido, porque nosotros siempre hablamos de medicina basada en la evidencia, ¿sí? En la rigurosidad de la investigación. ¿Cuáles eran estos criterios para decir que mi estudio era o no era válido? Si no había ni siquiera una definición como tal unificada de ambientes de aprendizaje. También encontraron desacuerdos en cuáles fueron las medidas útiles del desempeño de esos ambientes de aprendizaje. Y yo creo que esto deriva pues del problema general que no existía o no existe como tal una definición única de ambientes de aprendizaje. ¿Esto a qué nos llevó? Pues a entender la complejidad de los ambientes de aprendizaje, a la necesidad de clarificar conceptualmente qué es un ambiente de aprendizaje y a identificar que existe escasez de investigación rigurosa acerca de los ambientes de aprendizaje. Esto es del 2018. Vamos a ver que sí han habido cambios. Hoy en día en la literatura se encuentran muchos documentos que abordan algunos elementos de ambientes de aprendizaje, otros de clima de aprendizaje, y que dentro del diseño y el desarrollo de estas investigaciones se le está dando una importancia a la rigurosidad como tal de la investigación. Entonces, lo que en esta conferencia nos proponen es que el ambiente de aprendizaje puede ser contemplado como todas aquellas interacciones sociales, las culturas y estructuras organizativas, y los espacios físicos y virtuales que rodean y dan forma a las experiencias, las percepciones y el aprendizaje de los participantes. Entonces aquí retomo lo que algunos de ustedes decían. Son esos espacios físicos, sí, muy bien, pero miren que no me puedo quedar solamente con eso. También incluye las interacciones sociales. ¿Entre quiénes? Entre todas las personas participantes de un ambiente de aprendizaje. ¿Quiénes son esos participantes? Incluyen los estudiantes, aprendices o investigadores de profesiones de la salud, tanto de pregrado como de posgrado, los inscritos en programas educativos formales, así como los no formales que estén en contacto con ese ambiente de aprendizaje allí creado, profesionales, educadores, administradores, personal de logística, pacientes, familias y miembros de la comunidad. Sé que aquí tenemos diferentes profesiones de la salud, diferentes cargos a nivel de las instituciones que ustedes representan. Si ustedes se ven en esa frase, pues bienvenidos, hacen parte de los ambientes de aprendizaje. Todos, creo que todos, ya sea si yo no hago parte a nivel profesional o a nivel laboral, en algún momento de mi vida voy a ser paciente o lo fui, o mis familiares, ¿sí? Y como miembro social, como un individuo social, pues hago parte de los diferentes ambientes de aprendizaje. En un sistema de salud en continuo aprendizaje como en el que nosotros nos encontramos, cada participante es un aprendiz, es tanto un aprendiz como un maestro, y por eso la imagen de abajo tiene las flechitas en sentido inverso. Yo hoy puedo ser ese maestro
y en algún punto de ese proceso o en algún punto de ese ambiente de aprendizaje me convierto en el aprendiz. Y lo importante está en poderme adaptar y variar. En qué momento yo puedo ser maestro y en qué momento me convierto en aprendiz. Dentro de este marco conceptual, ellos proponen también que entonces los ambientes de aprendizaje tienen 4 componentes principales. Vamos a ver cada uno de ellos. El primer componente es el componente personal. Y es aquí entonces cuando el alumno de forma individual interactúa con ese ambiente de aprendizaje a través de su actividad. ¿Qué va a ir a hacer allá el estudiante? De su actividad diaria, desarrolla percepciones del ambiente en el que aprende y trabaja, porque recuerden que nosotros aprendemos trabajando. Y se involucra en su crecimiento personal a través de la claridad sobre los objetivos, la selección de aprendizaje relevante y significativo para el estudiante, y en el proceso desarrolla identidad, resiliencia y autonomía creciente. Ese es el componente personal, entonces, de un ambiente de aprendizaje. Si yo no soy el alumno, si no soy el profesor, interactúo con mi ambiente de aprendizaje, desarrollo percepciones sobre ese ambiente de aprendizaje en el cual enseño y trabajo, pero al mismo tiempo puedo aprender. Me involucro al punto en el que empiezo a crecer ese crecimiento personal, si yo tengo claridad sobre cuáles son los objetivos de mi enseñanza o de mi aprendizaje en ese momento. Y en el proceso desarrollo identidad profesional. La identidad profesional no es que la terminé de desarrollar hoy y ya no la puedo seguir desarrollando. Y esa autonomía creciente. El segundo componente entonces es el componente social. Los alumnos se relacionan con los demás y navegan por múltiples relaciones que dan forma a las percepciones y experiencias en el ambiente de aprendizaje. Estas relaciones que parten de igual a igual, de alumno con el profesor, de alumno con sus pares académicos, de alumno con otros miembros del equipo interdisciplinario de salud, del alumno con el paciente y la familia del paciente, y así como profesor, como paciente, las relaciones con cada uno de ellos influyen en el qué y el cómo aprenden las personas, pues en este caso, los estudiantes. ¿Se acuerdan entonces en la primera sesión con el doctor Restrepo cuando él hablaba de ese estudiante marginal que llega y en un primer momento no se relaciona mucho, hace una que otra pregunta y ya? ¿Y cuál es mi función como profesor para que este estudiante que lo veo afuera como marginal pase a ser un estudiante en el centro, ¿sí? Que se empodere de su proceso de aprendizaje? Lo mismo yo, como tutor, como profesor, como maestro, como docente clínico. ¿Dónde me quiero quedar? ¿Me quiero involucrar o me quedo afuera? Me quedo en la zona marginal. ¿Cuál sería esa comunidad que yo estoy ayudando a construir? El tercer componente es el componente organizacional, y pues son las organizaciones quienes proporcionan la estructura, la orientación y el apoyo para el aprendizaje, incluidos esos recursos del plan de estudios, las ubicaciones geográficas donde se van a generar estos ambientes de aprendizaje, cuáles son las reglas, existen reglas de acreditación, así como cuál es la cultura de mi organización, cuáles son las prácticas y las políticas organizacionales. Y aquí tengo que tener en cuenta que deberían estar alineadas todos los componentes organizacionales de la institución de educación superior y de los diferentes lugares donde se prestan los servicios, donde se realiza docencia-servicio. Porque de lo contrario, ¿qué mensaje le estoy enviando al estudiante? Si por un lado, como universidad, tengo unas reglas, unas normas, una cultura, y en el momento en el que llega a sus prácticas, encuentra algo totalmente diferente. Entonces, este sería el tercer componente. Y el último componente, que es el que tal vez todos tenemos incluido dentro de nuestro concepto de ambientes de aprendizaje, es ese componente físico y virtual.
Sabemos que el aprendizaje y la práctica tienen lugar dentro de unos espacios físicos, de entornos educativos y prácticos, y del mismo modo la infraestructura y los recursos de información. Por ejemplo, los recursos en línea, historiales médicos electrónicos, realidad aumentada, 3D, etcétera, que proporcionan un espacio virtual en el que se fomenta el aprendizaje. Entonces, miren que son 4 componentes. Ese componente individual, el componente social, el componente organizacional y el componente físico y virtual. Después de que ellos en este primer documento dan este marco conceptual, brindan 7 recomendaciones para mejorar los ambientes de aprendizaje. El primero que menciona son las normas de acreditación. Deberíamos tener establecidos horas de trabajo, aprendizaje y unas condiciones de bienestar. Y creo que si bien sigue siendo un desafío, lo mencionábamos ahorita, hasta qué punto estas horas de trabajo, la limitación en las horas de trabajo, etcétera, hacen que hoy en día los estudiantes no tengan el suficiente contacto con los pacientes. Tenemos otras herramientas que ustedes las han mencionado muy bien y que creo que están encaminando el foro de discusión muy bien en cuanto a todo el avance tecnológico, el acceso a la información, a las herramientas digitales, a las nuevas estrategias didácticas, etc. Pero nos estamos limitando entonces en la práctica. Otra persona, no recuerdo el nombre, mencionaba cómo en su afán por cumplir un requisito, muchas instituciones prestadoras de servicios de salud están aceptando grandes cantidades de estudiantes. Y en el momento en el que el estudiante llega se da cuenta que está solo, que no hay un tutor que lo acompañe. Entonces, yo cumplo el requisito, pero más allá de eso, ese estudiante está aprendiendo cuál es la calidad de la atención en salud que ese estudiante le puede brindar, sea de pregrado, sea de posgrado, sin el acompañamiento debido, sin los tiempos protegidos. La segunda intervención de mejora que ellos mencionan son las intervenciones curriculares. Darle continuidad como tal a ese currículo, que ya hemos visto cambios en algunas facultades de medicina, la mencionaba el doctor Restrepo en la sesión pasada, como todos los que estamos aquí aprendimos con básicas y luego con clínicas, y hoy hay una nueva propuesta donde el estudiante se exponga tempranamente a los pacientes, a la comunidad, donde se inicie desde los primeros semestres la exposición a la cabecera del paciente. Desarrollo profesoral. Debe existir un plan de formación como tal profesoral al interior de la institución, de las diferentes instituciones involucradas. Pues ustedes hoy son beneficiarios de esos planes de formación profesoral. Ustedes hoy pueden identificarse como líderes de gestión del cambio, pueden hacer pequeñas cosas para modificar su práctica pedagógica e involucrar a los otros profesionales que no tuvieron en este momento la oportunidad de tomar este diplomado o de iniciar su proceso de capacitación como educadores, involucrarlos y que vean a través de su ejemplo y modifiquen, transformen su práctica pedagógica. Existen planes de desarrollo o de formación profesoral al interior de sus instituciones. Y si no existen, pues vean que aquí hay una intervención, una oportunidad de mejora. Prácticas de evaluación. ¿Cuántos de nosotros, también lo decían ustedes, arrancamos de forma empírica? Nos hemos preocupado por actualizarnos en las prácticas de evaluación. Sigue siendo la medicina paternalista que ustedes mencionaban y memorística, donde solamente transmito o de tradición oral el conocimiento y no doy cabida, por ejemplo, a esos espacios de discusión, de reflexión crítica, de pensamiento crítico para construir nuevos conocimientos. ¿Qué significa el número hoy en día en un proceso de evaluación? Que es una competencia. Cuando a mí me llega ese formato de aprobó o no aprobó,
yo sé qué implica el aprobar o no aprobar. Y si no lo sé, pues aquí hay una intervención de mejora. Intervenciones educativas, aquí ya tiene que ver más hacia dónde está centrado el aprendizaje. Antiguamente era centrado hacia el profesor, luego vino un boom y aún hoy persiste centrado en el estudiante y nos invitan a que el aprendizaje esté centrado en la mejora de la salud del paciente. Cada uno con sus argumentos, etcétera, pues lo que yo sí debo buscar, como ustedes mismos decían, es la participación activa, ¿sí? Que el estudiante se involucre, se responsabilice de su propio aprendizaje. ¿Para qué? Para que pueda mejorar la salud de la población. Esto me lleva a pensar en las nuevas tendencias en didáctica, en pedagogía, en nuevas estrategias de evaluación, y también a considerar elementos de equidad y diversidad, ¿sí? Las mujeres, personas de otras razas o de minorías que tengan la misma voz y el mismo voto y que se conviertan también en líderes en esos procesos de mejora de los ambientes de aprendizaje. Espacios físicos y virtuales, que los espacios estén adecuados y los recursos en línea pues estén disponibles. Había uno de ustedes que hablaba del compromiso que tenían las universidades de vincularse o de tener como la posibilidad de inscribirse en todas estas bases de datos internacionales para que la información estuviera disponible para los estudiantes y que era responsabilidad de las instituciones de educación superior. Porque si bien yo puedo encontrar mucha información hoy en día, tan solo dando clic en Google, pues hay mucha de esa información que no está bien, que no es cierta, que está incompleta, y que si yo quiero asegurar que la calidad de la información que están recibiendo mis estudiantes es buena, pues yo debo asegurarles que durante su formación tienen acceso a la misma. Ya después debería estarlos acompañando no solamente en el acceso, sino en el análisis crítico de esa información. Y también como intervención de mejora, los servicios de apoyo, mentoría, coaching, apoyo entre pares, bienestar. Y se habla mucho del bienestar de los estudiantes, pero nosotros como profesores también debemos buscar que se mejoren pues nuestras condiciones, porque nosotros hacemos parte de ese aprendizaje, de ese ambiente de aprendizaje. Ahí finalizaba ese primer documento. Luego ellos hablaban de, en este segundo documento, un ambiente de aprendizaje óptimo para las profesiones de la salud. Y en ese documento lo que ellos describen es una visión de lo que podría ser posible. Entonces, ¿qué busca este documento? Preparar, apoyar e inspirar a los involucrados en la educación de las profesiones de la salud y el cuidado de la salud para trabajar por una salud óptima. Para esto ellos utilizaron conceptos de sistemas adaptativos complejos y describieron una visión poderosa para la innovación y el cambio en los ambientes de aprendizaje basándose en 4 reglas simples que se las voy a presentar ahora. Entonces, ¿cuáles son esas 4 reglas simples que ellos proponen? La primera es que existe un objetivo compartido de la asistencia sanitaria y la educación de los profesionales sanitarios. ¿Cuál es este objetivo? Pues mejorar la salud. La segunda regla es considerar que aprender es trabajo y trabajar es aprender. Vean que aquí vuelve y se repite. Esto es lo que a nosotros nos corresponde como profesionales de la salud. Aprender trabajando. Y trabajando aprendemos. Nuevamente mi invitación, enseñanza clínica, la próxima sesión que es si no estoy mal, el 2 de noviembre, 2 semanas. Colaboración con la integración de diversas perspectivas y la cuarta regla que ellos ponen, centrarse en la mejora continua y la innovación. Vamos a ver entonces como unos ejemplos de cada uno de estos. La primera es la asistencia sanitaria y la educación de profesionales de la salud comparten el objetivo de mejorar la salud de las personas, poblaciones y comunidades. Es una regla muy simple, pero ¿cuál es la realidad de nosotros?
Organizaciones estructuralmente independientes, donde la gobernanza, el liderazgo y la financiación están separadas, donde no existe una educación interprofesional, donde hay exclusión de estudiantes en propuestas innovadoras para mejorar la prestación de los servicios de salud. Diferencias en financiación e incentivos financieros para la educación y los sistemas de atención en salud. Nuevamente retomo lo que decían ustedes, a quién le va mejor económicamente, o no solamente económicamente, en términos de seguridad laboral, en términos de seguridad en el país, en términos de condiciones de educación para la familia. El médico que se queda en la gran ciudad o aquel que se va al área rural. ¿No? Piensen ustedes con sus familias si en estos momentos sería una posibilidad irse hacia el área rural. ¿Qué proponen ellos? Perdón. Entonces, 3 cosas para poder cumplir esta regla número 1. Integrar a los alumnos en proyectos de mejoras del sistema de salud. Si yo estoy hablando de mejoras, no puedo hablar, o bueno, digamos que mi campo de acción se queda en mi aula de clase. Ok, ¿cómo voy a involucrar a los alumnos para que ellos también tengan una voz y, por qué no, un voto en mejorar ese sistema de salud? Empezando por lo que yo puedo hacer desde el aula. Incorporación de la salud de la población a la Facultad de Medicina en el plan de estudios. Creo que esto en nuestro país pues ya se está logrando, al menos en los que yo he tenido acercamiento en algunos planes de estudio. En todos pues prevalece como tal la salud de los colombianos y cómo desde las necesidades actuales yo puedo revisar mis currículos y en dado caso reformarlos. Asociaciones entre la academia y la práctica. La segunda regla entonces es: el aprendizaje es trabajo y el trabajo es aprender. Pero ¿cuál es nuestra realidad? Planes de estudio con años preclínicos, aquí llamados básicas, y años clínicos. Ustedes lo mencionaban, aprendimos así y aprendimos bien porque lo estamos haciendo. Y los pacientes, pues algunos se han curado. Debemos perpetuar esa forma en la que nosotros nos educamos, sabiendo que las necesidades de educación y de salud son cambiantes, son dinámicas. Trabajos que no contribuyen al aprendizaje, pero que sí agotan tanto al profesor como al estudiante, socavando como tal la experiencia educativa. Factores estresantes en nuestros sitios de trabajo, como requisitos de documentación, presiones de producción, que finalmente lo que nos llevan es el agotamiento clínico. La emulación de los maestros y ausencia de preparación de los profesores. Hubo 2 comentarios que me causaron mucha risa. La letra con sangre entra, de alguno de ustedes, lo hizo en el foro de discusión y yo también lo escuchaba, trato de no replicarlo. Aunque creo que al inicio lo repetía muy orgullosa porque así aprendí yo. Y el segundo era, aunque mande mal, yo soy el que manda, algo así. Y pues sí, emulación de los maestros. Si es esa persona el jefe del servicio, el jefe del departamento, mi jefe en la universidad, pues yo lo debo emular, aunque no tenga la preparación como tal para hacer como para generar todas las directrices, etcétera, que en ese momento está generando. Limitada mentoría, procesos de retroalimentación y estándares de calidad. Si nosotros no recibimos capacitación en cómo hacer mentoría, cómo hacer coaching, cómo hacer feedback, cómo evaluar a un estudiante, cuál es la diferencia entre una mentoría, facilitación, tutoría, feedback, etcétera, pues cómo voy a podérselo brindar al estudiante. Si no me interesa, porque puede ser que esté, pero si a mí no me interesa, o no me dan los espacios para, el tiempo no se me protege, y si la carga administrativa de requisitos que tengo que cumplir es alta, pues no voy a poder lograr esta regla que ellos mencionan. ¿Qué nos proponen entonces ellos para llevar la visión de una mejor salud a una acción? Integrar la clínica tempranamente, ya lo hemos empezado a ver.
nuevamente lo repito, desde diferentes instituciones educativas, desde el pregrado, que están en estos momentos en revisiones y reformas curriculares. Creo que una de las cosas que prevalece es este involucramiento de los estudiantes temprano con la comunidad, con el paciente, con las familias, etcétera. Atención explícita a los objetivos de aprendizaje durante el aprendizaje centrado en el paciente. Y aquí yo creo que todavía nos falta mucho, porque los espacios no son protegidos, porque yo tengo, como ustedes mencionaban, 15 estudiantes por 2 semanas, pero además tengo que ver los 20 pacientes del día a día. Pero es una de las propuestas que ellos nos hacen. Iniciativas que apoyan la formación de la identidad profesional y el bienestar de todos los involucrados, no solamente del estudiante, sino yo como profesor, y no sé si haya aquí otra persona que esté involucrada en ese ambiente de aprendizaje, no desde estos dos frentes, y que no sea paciente ni familiar de paciente, sino en el área administrativa, en el área de logística, en el área de como tal directiva, pues que también exista bienestar para ustedes. Tercero, creo que es esta, reconocimiento que la colaboración con la integración de diversas perspectivas es esencial para el éxito. La realidad es que hay subrepresentación de minorías étnicas en la población activa sanitaria, por ejemplo, hombres en enfermería y de mujeres en liderazgo de roles, bueno, en roles de liderazgo académico. Solo por mencionar estos dos ejemplos. Antiguamente uno decía, voy a estudiar X carrera, ay no, esa es para hombres, no estudie. Enfermería, esa es de mujeres, auxiliar de enfermería. ¿Un hombre? No, mejor contrato a la mujer. Conflictos y guerras territoriales entre y dentro de las profesiones que obstaculizan la colaboración eficaz. ¿Dónde queda el ego de nosotros como profesionales? No voy a mencionar aquí porque es algo de lo que estamos tratando de romper, pero pues cada uno desde la especialidad que ejerza tiene un ego profesional. Y cómo se encarga de invalidar lo que el otro profesional dice. Incluso del médico general, del auxiliar de enfermería, si yo soy jefe, etc. ¿Qué nos proponen entonces ellos? Centrarse en la diversidad y la inclusión en los procesos de admisión, que se revisen los procesos de admisión, orientación y desarrollo docente, iniciativas de educación interprofesional, pero que esta educación en realidad se dé y no que solamente esté escrita en un papel, creación de estructuras de liderazgo colaborativo donde las mujeres empiecen a asumir, y no solo las mujeres, pues las minorías como tal, empiecen a asumir su rol de liderazgo. Y por último, la cuarta regla es las organizaciones y agentes involucrados en el ambiente de aprendizaje aprenden de sí mismos y sobre ellos mismos y el gran sistema del que forman parte con el fin de lograr una mejora continua e innovación. ¿Cuál es la realidad? Práctica creciente de evaluación basada en resultados. Y estos resultados miden exclusivamente los logros individuales, no como equipos. Pasa por alto las habilidades, esas mal llamadas habilidades blandas, que hoy son llamadas habilidades esenciales. Pensamiento crítico, profesionalismo, comunicación, resolución de conflictos, trabajo en equipo, entre otros, para colaborar en sistemas de atención de salud complejos y cambiantes. Las reformas generan reacciones más que respuestas proactivas. Cuando se habla de reforma, tengo una persona que apoya y 10 que están asustados frente al cambio y lo que van a hacer es, pues, precisamente detener ese proceso de reforma o no involucrarse en ese proceso de reforma, no participar, simplemente si se da la reforma como tal al interior de mi institución, lo asumo ya. Y solo recientemente la mejora continua de la calidad de la educación médica se convirtió en un requisito de acreditación. Revisemos hace unos 10 años cuáles eran estos requisitos para la acreditación de una institución, para la acreditación de un programa, para poder
formalizarse y ser llamado un hospital de ausencia de servicio, etc. ¿Qué nos propone? Evaluación basada en datos. Por eso mi invitación, y creo que hacia el final se van a dar cuenta, es empezar a investigar, empezar a documentar, recopilar datos sobre el desempeño de los graduados, de los que están en estos momentos formándose, de aquellos que ya salieron. Centrarse en la indagación en el plan de estudios y documentarlo. Esas son las 4 reglas. Después de estas 4 reglas, entonces, ellos proponen en este segundo documento esas características esenciales para tener ambientes de aprendizaje óptimos. Y miren que son probablemente características que todos las sabemos, pero no creemos o no las creemos tan importantes cuando estamos hablando de ambientes de aprendizaje, o no les damos el valor que de verdad pues merecen. Para generar entonces un ambiente de aprendizaje óptimo, este ambiente debe estar impulsado por valores, con frecuentes debates y refuerzo de valores. Debe ser inclusivo, nuevamente. Retomamos aquí la inclusión, fomenta una amplia diversidad de voces y valora a todos los que participan. Tienes voz, pero no tienes voto. ¿Cómo se sentirían ustedes? Debe estar orientado a las relaciones, incluidas las de los alumnos con miembros de las profesiones de la salud sanitarias o de la salud y de otras profesiones que estén como tal involucradas en estos equipos interdisciplinarios de salud, así como pacientes, familias y comunidad. Debe ser un ambiente comprometido con la salud y el bienestar de todos. Ese es nuestro fin último, mejorar la salud de las poblaciones. Conectado con el liderazgo organizacional para alinear misión, visión, valores y recursos. Comprometidos con la mejora continua. Ampliamente definido para incluir lo físico, espacios virtuales e infraestructura organizacional. Miren cómo retoman los componentes, los 4 componentes de ese marco conceptual de un ambiente de aprendizaje. Arriba ya me dice que orientado a las relaciones, y aquí me menciona los otros 3 componentes: físicos, espacios virtuales, infraestructura organizacional. Debe ser transparente con todas las partes interesadas, contribuyendo a decisiones y ayudando a resolver conflictos, y encendedores de pasión y propósito en el aprendizaje. Y esto, en resumidas cuentas, pues deben ser ambientes que motiven como tal al aprendizaje y como tal también a la enseñanza. Finalmente, ellos generan estas 6 recomendaciones. Primero, involucrar la gobernanza tanto de las organizaciones educativas como de las organizaciones prestadoras de los servicios de salud. ¿Qué piden entonces ellos? Que se garantice entornos de aprendizaje y trabajo positivos y que se hagan responsables de la asignación de recursos. No solamente de recursos físicos, allá está tu espacio para que tú hagas tu ronda clínica y allá está tu espacio para que tú duermas. ¿Y quién hace la ronda? ¿Quién pasa la revista? Ah, no, no tengo profesional. Ah, no, no me alcanza la plata, ¿sí? Entonces no me puedo quedar solamente en los recursos físicos. Debo incluir pues todos los recursos necesarios para generar esos ambientes, para garantizar esos entornos de aprendizaje y trabajo positivos. 2, involucrar el liderazgo ejecutivo para brindar apoyo organizacional. ¿Y esto qué quiere decir? Líderes para crear culturas en las que los recursos, las políticas y los procesos apoyen los ambientes de aprendizaje óptimos a través de la educación continua. Educación continua que debería estar disponible para todos y no solo para algunos, para ustedes, los beneficiarios, para todos. 3, crear espacios físicos y virtuales para aprender. Aquellos en posiciones de responsabilidad deben garantizar estos espacios adecuados, flexibles y seguros. 4, proporcionar desarrollo de profesores y personal. Líderes en educación y las organizaciones de prestación de servicios de salud deben garantizar oportunidades de aprendizaje y desarrollo para su cuerpo docente y personal, otro tipo de personal administrativo, directivo, etcétera, para mejorar como tal los ambientes de aprendizaje. 5, promoción de la investigación y de las becas.
Aquellos en posiciones de responsabilidad para el aprendizaje deben estar comprometidos a evaluar, mejorar y realizar investigaciones en ambientes de aprendizaje. Y probablemente las organizaciones lo hacen, ¿sí? Al final de una rotación, hoy en día es más frecuente que se me evalúe como tal la rotación, cómo fue su relación con el profesor, cómo fue la relación con los estudiantes, tenía condiciones de bienestar, qué le ofrecía su sitio de práctica, conoce el mecanismo de conducto regular para resolver alguna dificultad, etc. ¿Dónde me quedo yo como estudiante en esos procesos de evaluación? ¿Y dónde se quedan ustedes como profesores? ¿Se involucran, reciben los resultados, pueden participar de la revisión de los instrumentos con los cuales se evalúan? ¿Les interesa? 6. Establecimiento de políticas. Líderes de la educación y de la atención de la salud y los acreditadores comprometidos en la promoción de políticas para mejorar esos ambientes de aprendizaje. Y aquí ellos terminan los dos documentos. Entonces, vean cómo en el primero me dan marco conceptual y me presentan las dificultades hoy en día que existen en cuanto a los estudios que abordan los ambientes de aprendizaje. Y en este segundo ya me dan las recomendaciones para generar ambientes de aprendizaje óptimos basados en 4 reglas simples. Ya para ir cerrando, ¿por qué hablar de ambientes de aprendizaje favorables? Yo solo traigo 2 motivos hoy, o bueno, son 2 los que puedo sustentar con la literatura y que creo que a muchos les puede llamar la atención. Se ha demostrado que en los ambientes de aprendizaje positivos, saludables, óptimos, hay un mejor cumplimiento de las actividades académicas por parte del estudiante. Y hay un mayor compromiso con el trabajo, es decir, enganche estudiantil con las actividades asignadas. En una investigación reciente, que es el gráfico que ustedes pueden ver ahí, y que fue realizada con la participación de 2 personas de la universidad, el doctor Restrepo, que ustedes pues conocieron en esa primera sesión sincrónica y que lo van a volver a ver en la próxima, y el doctor Luis Carlos Domínguez, cirujano, ahorita jefe del Departamento de Educación Médica ahí en la universidad. ¿Qué hicieron ellos? Ellos querían probar sus hipótesis de que el clima de aprendizaje estaba relacionado con el compromiso del estudiante con el trabajo, ese enganche estudiantil. Y miren las palabras que se relacionan con enganche: el vigor del estudiante, la dedicación del estudiante hacia su aprendizaje, hacia sus tareas, y la absorción que tenía el estudiante en cada una de esas actividades asignadas. Y cómo el clima de aprendizaje se relacionaba también directamente con la autodeterminación, teoría que vimos rápidamente con el doctor Restrepo en la sesión pasada. Autonomía, competencias, relacionamiento con pares académicos, con su tutor, con paciente y familiares del paciente. En este estudio ellos pudieron comprobar que el clima de aprendizaje se relaciona positivamente con la autodeterminación, que el clima de aprendizaje se relaciona positivamente también con el compromiso al trabajo, y que el clima de aprendizaje se relaciona positivamente con el compromiso mediado por la autodeterminación. No he visto las preguntas del chat, ya hacia el final las reviso, pero si están preguntando por los artículos, hoy sí los descargué para poderlos compartir. Entonces vean cómo la importancia de, a nivel académico, de estos ambientes de aprendizaje favorables. Pero si yo me devuelvo a esa segunda diapositiva donde hablábamos los desafíos, pues si yo estoy en un ambiente de aprendizaje favorable, probablemente tenga cifras menores de agotamiento profesional, de trastornos de la salud mental, menos quejas de mis pacientes, porque están involucrados en ese ambiente de aprendizaje. Probablemente sí
son los mismos estudiantes en conjunto con el profesor quienes van a pedir esos tiempos protegidos. Las instituciones deben velar por los tiempos protegidos para docencia. Porque el estudiante no entra con miedo, como ustedes decían. Es un espacio donde de verdad podemos discutir, reflexionar, construir. Una persona sola creo que no puede cambiar el mundo, pero sí puede cambiar por lo menos su práctica pedagógica. Y si yo involucro a los directamente relacionados en esa práctica que son mis estudiantes, pues yo ya no voy a estar sola, voy a ir con mis 10, con mis 5, con mis 12 estudiantes a las personas que toman decisiones para exigir o para contarles qué está pasando, para podernos sentar en la mesa y dialogar y también tener una voz. Aquí hay otro concepto que ustedes ya habían empezado a utilizar sin ni siquiera haber visto este tema y que me sorprende gratamente. Leía uno de los comentarios de Laura Palomino que hablaba ya de clima de aprendizaje. Y no quiero que se lleven pues que terminemos la sesión sin mencionar este concepto. Clima de aprendizaje ha sido definido como todas las percepciones compartidas de los residentes sobre aspectos formales e informales de la educación, incluidas las percepciones de la atmósfera en general, así como las políticas, prácticas y procedimientos dentro del hospital docente. En otro de los artículos, se habla también de la calidad de las relaciones entre los residentes y sus profesores, supervisores y institución. Al inicio alguien hablaba de la actitud de los profesores y de los estudiantes. Creo que es esto. Esto es clima. Calidad de las relaciones. Clima y ambiente de aprendizaje son lo mismo. No, no son lo mismo. Para algunos autores sí, para otros autores no. Miren que aquí está muy centrado en percepciones, ¿sí? Sobre ciertas cosas, sobre las relaciones, sobre las políticas, prácticas y procedimientos. Pero aquí, por ejemplo, no me están hablando de esos, ¿cómo decirlo? Como de esos espacios como tal físicos, ni de la cultura como tal organizacional, sino de las percepciones que tenemos de estos climas, de estos ambientes como tal de aprendizaje. Entonces, ¿cuál es mi invitación? En el microciclo 3, ustedes van a encontrar ambientes de aprendizaje con lo que veníamos viendo hasta el momento, con este marco conceptual de esta conferencia como referente, con los 4 componentes. En el recurso 2 van a encontrar algunas herramientas de medición para poder evaluar los ambientes de aprendizaje. Existen múltiples instrumentos, ¿sí? Herramientas de medición. Y el objetivo de la charla no era ese. Y creo que uno se hace experto y conoce a profundidad 1 o 2 y pues en mi caso personal no soy la persona para hablar de este tipo de instrumentos, digámoslo así. ¿Qué les digo? Tenemos las herramientas, tenemos los artículos que nos pueden dar orientación acerca de todos los instrumentos que sirven. En el microciclo 3 abordamos 2 principales, son los 2 que más se utilizan aquí en Colombia. Están traducidos y validados al español para aquellos que les interese profundizar un poco más en el tema o que quieran empezar a hacer mediciones de sus ambientes, climas de aprendizaje. El DREAM, que está pensado o se realiza más en estudiantes de pregrado, y el DIRET, que se realiza más en estudiantes de posgrado. Tienen unas indicaciones específicas, una serie de preguntas que se dividen en el momento del análisis en unos dominios, etc. También descargué este artículo. Tiene 3 hojas de tablas con instrumentos de medición que más adelante se los compartiré. Lo importante es iniciar. Lo importante me parecía a mí es iniciar a pensar cómo ustedes quisieran mejorar los ambientes de aprendizaje desde su práctica personal, desde esa práctica docente que cada uno de ustedes ejerce. Les voy a contar un poquito mi experiencia personal para terminar ya hacia las 7:30. Estas fotos son del 2012, cuando yo era estudiante de la asignatura en la que hoy acompaño como tutora, como profesora.
Cuando revisaba yo durante la maestría ambientes de aprendizaje, yo podía decir que mi ambiente de aprendizaje en esta asignatura en particular cumplía muchos de esos elementos de aprendizaje óptimo. Yo tenía educación interprofesional y en realidad fue interprofesional con diferentes disciplinas, ¿sí? Y también con diferentes profesionales como tal del ámbito de la salud. Teníamos la oportunidad de aprender de la Cruz Roja, de los bomberos de los diferentes municipios a donde íbamos. Teníamos un tutor, trabajábamos en grupos pequeños. Ahí en la primera foto ustedes pueden ver mi grupo en 11 semestre, éramos 4 personas, con un tutor que nos estuvo acompañando a lo largo de toda la asignatura. Este profesor nos daba los espacios protegidos de reflexión, la retroalimentación que era constante. En el momento de la evaluación nos involucraba a nosotros como pues los actores principales. Teníamos contacto con la comunidad, fuera del ámbito clínico, que era lo que a mí pues me apasionaba. Y en la última foto ustedes pueden ver una flechita que era en ese momento, ese era nuestro interno que nos acompañaba en las diferentes prácticas y nos permitía ser ese estudiante marginal y nos jalaba al centro de esa comunidad de práctica para hacernos responsables de nuestro proceso como tal de aprendizaje. Entonces, cuando llegué a la maestría, pues me di cuenta que hace 10 años yo era estudiante y consideraba que era óptimo y me puse a leer y encontré que se había documentado la voz de los profesores, la voz de la comunidad, de los pacientes, de las instituciones, pero nunca se había documentado cuál había sido la voz de los estudiantes como principales actores de ese proceso de aprendizaje. Y en mi revisión de la literatura inicial encontré que la percepción de los estudiantes sobre los entornos de aprendizaje es valiosa, ya que nos permite revisar y refinar la calidad del entorno educativo. Si nosotros consideramos la percepción de los estudiantes como base para la mejora, como una oportunidad de mejora, es posible medir, implementar, modificar y reformar nuestros entornos educativos. De ahí entonces surgió mi proyecto de investigación, donde yo buscaba conocer la voz de esos principales actores en los ambientes de aprendizaje. ¿Quién es? La voz de los estudiantes. Yo ya había sido estudiante, pero ahora, 10 años después, 8 años después, venía acompañándolos en ese proceso de tutoría y de facilitación y no les había dado la oportunidad a ellos de que me contaran cómo era esa experiencia de aprendizaje. De ese trabajo de investigación salieron unas recomendaciones. Esas recomendaciones fueron llevadas al interior del departamento de la asignatura en particular, que es Medicina Familiar y Salud Pública, y conllevaron a mejoras, principalmente en cuanto a la formación profesoral. Empezamos a capacitarnos con estrategias de enseñanza actuales, aprendizaje basado en retos, aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje basado en el ambiente, en el entorno, ayudados con ese plan de desarrollo profesoral ofertado por la universidad. También nos llevó a la revisión como departamento, somos 5 tutores, de revisar y adecuar la estrategia de evaluación. No solamente el instrumento de evaluación, y más adelante en otros microciclos veremos, no es solamente ir y modificar la rúbrica de evaluación, no es solamente ir y modificar la lista de chequeo de evaluación, es pensar en cuál va a ser mi estrategia. El instrumento hace parte de mi estrategia, pero ¿cuál va a ser nuestra estrategia de evaluación de cada uno de estos estudiantes? Revisar también los escenarios de práctica, ¿seguían estando vigentes? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Etcétera. Y todo esto, lo importante de los procesos de investigación es que se divulguen. Ante tanta normativa y dificultad, por ejemplo, para someter un artículo que hay que pagar, que hay que escribirlo en inglés, que los tiempos son demorados, etcétera, pues uno muchas veces pierde el impulso. Y lo que buscamos al menos fue que se conociera
al interior de la maestría los resultados de la investigación, que se compartieran también los resultados entre mis compañeros de trabajo, con las directivas y pues con los estudiantes. Si yo reviso nuevamente esa guía de recomendaciones final, pues miren que yo estoy iniciando con la promoción de la investigación, que creo que es algo que todos podemos hacer a mayor o menor escala. Y que esta investigación que permitió que los profesores se formaran, se capacitaran, se entrenaran en nuevas estrategias de evaluación, de enseñanza, de mentoría, según las necesidades y como los deseos de cada uno de ellos. Y finalmente, pues que se crearan espacios físicos y virtuales adecuados para el aprendizaje. Con estas recomendaciones, lo que hacemos cada 6 meses es revisar al finalizar el semestre, es revisar si las comunidades a donde nosotros vamos a realizar estas experiencias de aprendizaje de servicio siguen estando vigentes y cuáles ya no y por qué no. Simplemente pues se van modificando según las necesidades tanto de la comunidad como de la universidad. Para esto, ¿cómo podemos convertir esas ideas de investigación que nosotros tenemos en acciones? Encontré este artículo que nos dice 4 cosas claves. Lo primero es, ¿cuál es ese referente teórico que ustedes van a utilizar en su investigación? ¿Van a utilizar ambientes de aprendizaje? ¿Quieren revisar climas de aprendizaje? ¿Quieren revisar bienestar del estudiante solamente? Entonces, ¿cuál es el concepto de bienestar y a partir de quién? Porque recuerden que una de las principales dificultades es que no existe unanimidad en las definiciones. Después de yo definir desde qué referente teórico me voy a parar para llevar a cabo mi investigación, ¿cuál sería mi pregunta de investigación? ¿Qué es lo que yo quiero resolver? No puedo ser tan grande o tan pequeño. Si yo identifiqué un problema en mi práctica, yo puedo convertirlo todo esto en un ejercicio de investigación. ¿Qué quieres resolver? ¿Cuál es la pregunta que quieres resolver? Luego de que ya tienes esa pregunta, ¿cuál va a ser el instrumento o cómo va a medir usted las variables que le van a permitir resolver esa pregunta de investigación? Yo les doy 2 en el microciclo 3 y les voy a las que necesiten acompañar y preguntaremos si están interesados en otros instrumentos de evaluación de ambientes de aprendizaje. Y si no hay como tal un instrumento, ¿cómo podrían ustedes desarrollar su propio instrumento o su propia estrategia de investigación? Yo no utilicé instrumentos. ¿Y cuál sería finalmente el estudio de investigación? Basándome en esos 4 componentes del aprendizaje, del ambiente de aprendizaje propuestos por esta fundación. Finalmente, el mensaje que yo quiero que cada uno de ustedes se lleve y que hace parte de una estrategia de liderazgo de un profesor de la Universidad de Harvard es trabajar con narrativas públicas, que es vincula como estos 3 componentes. ¿Cuál va a ser mi estrategia? Es el qué y el cómo. ¿Cuál es la narrativa? ¿Por qué yo necesito el cambio? ¿Y cuál es la acción? ¿Cuál es la urgencia de la acción? Entonces, se ha demostrado y ustedes han visto con documentos científicos, etcétera, y es de su propia experiencia que los estudiantes, los profesionales y pacientes prosperan en esos entornos positivos que apoyan el crecimiento, el desarrollo y el bienestar. Todo lo que se ha hecho hoy en día no ha sido suficiente y por eso, pues las cifras, los desafíos, las cifras de trastornos de salud mental, agotamiento, demandas, etcétera, siguen estando muy altas. Entonces nosotros de deserción escolar, de fallas académicas, pérdidas académicas como tal, por eso nosotros todos, ustedes que ya iniciaron este proceso, estamos llamados a apoyar y sostener ambientes de aprendizaje que sean ejemplo y que promuevan la salud y el bienestar de todos. ¿Qué van a hacer? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Y para cuándo? Creo que ese es el mensaje
que quiero que cada uno de ustedes se lleve como reflexión. ¿Por qué esperar a mañana si pueden empezar, o bueno, mañana no, ya es tarde? ¿Por qué esperar el próximo semestre si pueden empezar mañana mismo con alguna transformación de su práctica docente? ¿Cuál sería esa urgencia? Yo ya voy de salida, como profesor yo ya voy de salida. Muchos van a decir, a mí eso ya no me tocó, yo ya voy de salida aquí. No, en el sistema no, en ese ambiente de aprendizaje vas a ser paciente o tu familia va a ser paciente. Y si tú no te involucras desde ya, entonces, ¿quién va a ser el líder que asuma ese cambio? Creo que eso era todo lo que tenía para el día de hoy. Estas son las referencias y pues muchas gracias a todos por la atención. Voy a leer los comentarios y pues bienvenidos también si hay pues alguna pregunta o algún comentario, con el mayor de los gustos. Mauricio les recuerda, no olviden diligenciar la encuesta. Adelante, John. Gracias. Bueno, doctora, yo sí tengo dos inconvenientes. Digamos que desafortunadamente, y creo que más de uno de los compañeros que están en las instituciones públicas, los espacios académicos son muy reducidos, ¿sí? Una que otra institución, digamos, por tradición, tiene unos espacios ya protegidos. Pero el problema es que hoy en día los estudiantes no rotan más de un mes cuando no están con unos tiempos protegidos que son fuera de la rotación. Me explico. Están rotando en unidad de cuidado intensivo, pero tienen que ir todos los viernes y jueves a la rotación en la universidad. Se pierden la continuidad de las rotaciones y pues digamos con tan poquito tiempo es difícil como abarcar un marco dentro de un marco teórico, por decirlo así, en cuanto a los objetivos de una rotación que son muy poco tiempo. Entonces, ¿cómo se hace para entablar esos objetivos y generar esos espacios si las mismas universidades no las están dando cuando entran a rotar en clínicas o instituciones que no son propias de la universidad? Bueno, yo no tengo, muchas gracias. Creo que todos lo hemos visto y que fue una de las cosas que ustedes también expresaron y que somos todos lo hemos vivido, el poco tiempo protegido para la docencia como tal y la alta carga de otras labores al interior pues, de una institución. Yo creo que con rotaciones cortas de un mes, pero incluso sé que hay rotaciones más cortas donde los estudiantes van 1 o 2 semanas, yo podría iniciar con revisar cuáles son los objetivos de mi rotación. Sé que quiero abarcar muchas cosas, porque pues uno quisiera poderles ayudar y brindar todo el conocimiento en esa semana. Pero seamos realistas, lo que decíamos al inicio, con 20 pacientes, 10 estudiantes y una semana, ¿qué voy a alcanzar en esa rotación? Creo que parte de lo que podría ayudarnos es una buena planificación de mi rotación. ¿Sí? Más adelante, creo que en el microciclo 4 nos corresponde la importancia de la planificación curricular y la planificación también puede descenderse o hacerse más pequeña a microcurrículos de mi rotación en particular. Considerando las características de cada una de las rotaciones, yo puedo mirar cuánto es el tiempo que yo tengo en realidad efectivo para la docencia y no con la carga asistencial de más, cuáles serán los objetivos que yo me he propuesto para que ellos alcancen en esa semana, en ese mes, pero también tengo que darme espacio para conocer cuáles son las características de los estudiantes que yo voy a empezar a recibir. No van a ser los mismos, rotación tras rotación, ni son los mismos de hace 2 o 3 años. Por eso, este proceso de revisión o de planificación de mi rotación debería hacerse continuamente. En ese proceso de mejora y de revisión continua lo debería estar haciendo. No sé si nos dé el tiempo después de cada rotación, pero sí al menos en el momento de
iniciar semestre con una nueva cohorte. Yo creo que eso es una de las cosas que nos podría ayudar, pero definitivamente necesitamos hacernos escuchar con las personas que toman decisiones al interior de las instituciones. Yo creo que sí ha habido cambios de cuando yo era estudiante de pregrado a ahorita, en cuanto a que se le brinda mayor importancia a estos espacios de acompañamiento y de docencia como tal directa, aún en los espacios clínicos. Lo que les decía, si vamos solos, pues es muy difícil ser escuchados. Si nosotros empezamos a unirnos como comunidad académica, aquí somos en estos momentos 81 personas que estamos trabajando por lo mismo, y en las cohortes pasadas ya llevamos 2, al menos somos unas 300 personas que ya estamos hablando el mismo lenguaje, y hay otros educadores que se están formando en otros lugares, que si nosotros nos unimos y comunicamos esto a las personas que toman las decisiones, pues podríamos generar algún cambio significativo. Solos creo que todavía nos hace falta mucho, pero sí he notado cambios. No sé si sea solo mi perspectiva, pero sí han habido cambios hace algunos años donde el que daba docencia era pues porque tenía un gusto, un compromiso como tal con la sociedad, y muchas veces aún sin tiempo protegido, sin remuneración, lo hacía porque lo quería hacer. Esa sería como tal mi respuesta. Vale, profe, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Creo que no hay más preguntas. Yo creo que, no sé, si les interese que comparta por aquí los artículos o por avisos de coordinación. No sé qué les queda a ustedes más fácil. Por los avisos de coordinación avisos. probablemente es más fácil, profesor. Por los Listo. avisos. Muchas gracias a todos los que participaron. Los voy a subir. Yo recibo el link de la grabación hacia el final de semana, y cuando suba la grabación les envío los artículos. Muchas gracias a todos. Feliz noche. Descansen. Y cualquier duda con el desarrollo del diplomado estamos a la orden. Muchas gracias. Gracias, profe. A Muchas ustedes. gracias. A ustedes. Gracias, feliz noche Buenas a noches. todos. Muchas gracias. Muchas Feliz gracias, noche. profe. Gracias.